Primera de Corintios, capítulo 1, del 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, yo te doy gracias en este día, en esta mañana, porque estamos aquí reunidos con el único propósito de buscarte a ti. Hemos preparado nuestro corazón para que nos enseñes hoy y que sea tu Espíritu Santo tocándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a mirar tu palabra y entendiendo el mensaje que tú nos quieres dar. Abre nuestros ojos, derrama tu llenura, Señor, sobre Paola, sobre mi vida, y que estemos todos atentos a la enseñanza de tu palabra. Sí, es un tiempo de compartir, pero es un tiempo también de abrir el corazón a tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo esa enseñanza en nuestro corazón y que la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. El día de hoy tenemos un tema y le hemos puesto por título, tenga el vínculo perfecto con Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha pensado qué es la palabra individuo? ¿Qué es individuo? Esto está simbolizando un individuo. ¿Pero qué significa? Un individuo es una persona llena de singularidades. Tiene una forma de ser, tiene una forma de sentir, tiene una forma de pensar y cosas que le interesan hacer solamente a él. Es un individuo, ¿cierto? Es diferente a los demás. Cada uno de nosotros somos un individuo. Tenemos unos intereses y unas características particulares. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué son muchos individuos vinculados con un mismo propósito? Mire aquí. Cada uno de estos palitos representa un individuo, pero aquí estos individuos están siendo una unidad, tienen un vínculo, un propósito que los une. Es diferente al individuo que está solo, ¿cierto? Cuando estamos en unidad, somos varios individuos vinculados con un propósito. Aquí los tengo. Quiero preguntarte, ¿puedo destruirlos cuando están juntos? ¿Será que es fácil destruirlos, partir estos palitos cuando están juntos? No puedo hacerlo.
se han fortalecido y por más que intento romperlos, no los puedo destruir. Pero cuando tengo aquí el individuo, ¿será que lo puedo destruir fácilmente? Mire acá, muy fácil, lo destruí. Fácil, estaba solo. Ahora, ¿por qué este ejemplo que acabo de hacer? Entre individuos y entre unidad, entre el vínculo de la unidad, porque ellos fueron indestructibles. Quiero que tenga eso en la mente y vamos a irlo asociando a lo que Pablo hoy escribe en su carta. Voy a repetir el primer versículo de Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 10. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a repetirlo. Voy a hacer un paréntesis un momento antes, porque quiero contarles que Pablo está escribiendo una carta a la iglesia que está situada en Corinto. Allí se han suscitado una serie de problemas, de dificultades, de riñas, y unos hermanos de allí cuentan a Pablo lo que está sucediendo. Así que Pablo toma la iniciativa de escribir esta carta. Y Pablo les está diciendo en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, veo allí en este versículo 3 palabras importantes. Al comienzo de esta carta, Pablo hace un ruego. La palabra os ruego. Ese ruego lleva implícito invitar a la iglesia de Corinto a hacer una reflexión. Les ruego que tomen tiempo, es como solicitarles el favor de que a partir de lo que están viviendo, tomen el tiempo de pensar. Pablo quiere también hacerles una invitación, empezando en esta carta a explicar las razones por qué estos problemas están en ellos. Y él quiere, a manera de consejo, que lo entiendan. Por eso empieza con un ruego. Pero, ¿ustedes saben quién era Pablo? Pablo fue enseñado por fariseos. Pablo tenía un alto conocimiento de la ley judía. Pablo tenía autoridad como apóstol de Jesucristo para imponerle a la iglesia de Corinto que tomara orden. Claro que sí. Quizás la iglesia de Corinto pudo haberse sentido mal si Pablo toma esa posición de imponer, ¿cierto? Se hubieran levantado y no hubieran estado en acuerdo con él, quizás. O quizás algún grupo, por la imposición de Pablo, pues empezaría a cambiar, pero siendo obligado, sintiéndose obligado. Pero Pablo no toma su posición de apóstol para imponerles, sino que en medio de la sabiduría que Dios le da a Pablo, les dice, les ruego, tómense en el tiempo de pensar, de reflexionar, les ruego que piensen. Ahora, Pablo tiene esta posición y tiene esta autoridad, pero la deja de lado y expresa otra palabra que dice, hermanos. Hermanos míos, porque tenemos que en común la fe en Jesucristo, porque somos la iglesia de Dios y la iglesia de Dios no está dividida, es una sola. Y por eso Pablo les dice, hermanos míos, porque con ello quiere empezar a explicar. Ahora, Pablo ha entendido que Dios es uno. Dios es uno. No hay otros dioses. Dios es uno. Y siendo Dios uno, ha constituido para sí mismo una sola iglesia. Una iglesia, la iglesia de Dios, porque Dios es uno. Y Pablo ha comprendido esto. Pablo quiere dar esta enseñanza a la iglesia de Corinto porque es una iglesia que está pasando por una división apoyando diferentes hombres. Pero Pablo ha comprendido que solamente hay un único Dios. Y es así como empieza esta carta para ellos. ¿Y por qué Pablo empieza a contarles que Dios es uno? Vamos a ver. Quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio,
el capítulo 6 y leeremos juntos el versículo 4. Capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio. Voy a repetir la cita. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Listos? Dice así: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Voy a repetirlo, el versículo 4 del capítulo 6 de Deuteronomio, porque veo que algunos están un poco perdidos. ¿Listo? Vamos a repetirlo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una de las características de Dios es que Dios es uno. No tenemos con quién compararlo porque no hay otros dioses. Es el único Dios. Y en especial, al ser el único Dios y no hay otros dioses como Él, Él es el único creador, Él es el único que sostiene todo el universo porque no hay otros dioses que sean creadores, Él es el único Dios perfecto, no hay otros dioses que sean perfectos, Él es el único Dios que mostró su amor hacia nosotros, no hay dioses que hayan mostrado su amor hacia nosotros, Él es el único compasivo, Él es el único camino y tiene infinidad de atributos que lo hacen ser el único Dios. Y por eso es el único Dios que puede suplir nuestras necesidades y nuestros anhelos, los más profundos, los del corazón. Él sabe por qué situación estamos pasando. Yo no tengo ni idea lo que tú estás pasando. Si es una enfermedad, si es una situación deprimente, si es un secreto. Yo los veo a todos felices, radiantes y contentos. Pero ¿sabe qué? Dios sí mira el corazón y nos conoce. Él conoce lo profundo de nuestro sentir. ¿Por qué? Porque Él es el Dios único. Los otros dioses no tienen ni idea qué somos. No saben lo que sentimos. Él sí. Por eso Él responde. Por eso Él planea. Él es nuestro único Dios. Ahora bien, por ser Él el único Dios, le debemos adoración, alabanza. Él es digno de eso, porque hemos reconocido que Él es nuestro único Dios y damos a Él todo el honor. ¿Por qué vino usted a esta iglesia hoy? Porque usted está buscando al único Dios, ¿cierto? A ese Dios que es único. Ahora, quiero que profundicemos un poquito más yendo al Evangelio de Marcos, el capítulo 12, verso 28 y 29. Marcos, perdón, Paola me estaba corrigiendo en la seña. Marcos, capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice así el Evangelio de Marcos. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Wow. Jesús en su respuesta ha enfatizado que el mandamiento más importante es reconocerlo como el único Dios. Es su mandamiento principal. Él es el único Dios. Ahora, los fariseos quedaron allí callados, no tenían que responder. Él es el único Dios, es el primer mandamiento y el más importante. No hay dioses como Él. Él es el único. Uno, Él es el único.
Pero lógicamente hemos entendido que Dios es un Dios único, Padre, Hijo y Espíritu, único. Y Pablo comprendió eso desde un inicio. Pablo no ha separado al Espíritu, ni ha separado al Hijo, ni ha separado al Padre. Pablo ha mostrado en medio de sus escritos que Dios es uno. Ahora, recuerda cuando en el Antiguo Testamento, antes de empezar la creación, en el libro de Génesis se nos dice, y dijo Dios, hagamos. Y Dios empieza a planear todo lo que va a hacer en este universo. ¿Por qué? Porque dentro de sus planes más adelante tenía enviar al Hijo. No fue que lo haya cogido por sorpresa el pecado del hombre y el desorden que todo esto suscitó, sino que dentro de sus planes ya estaba que se iba a despojar como Dios e iba a venir a nosotros. Por eso parte de nuestro logo de Abba Padre, cuando empezábamos a pensar qué logo vamos a poner, tiempo atrás teníamos un logo dibujando el planeta Tierra y hacíamos como esa luz profunda simbolizando a Jesús que venía a nosotros, ¿cierto? Y queríamos tener ese mismo logo como un poco más sencillo y por eso usted lo puede ver reflejado en un círculo y una J, pareciera una J. Porque queremos que nuestros ojos se centren en ese Dios que fue capaz de despojarse de sí mismo para venir a ser una unidad con nosotros. Para venir a apoyarnos, para llenarnos de su espíritu, dones y talentos, porque ese es nuestro único Dios. No hay otro que haya hecho eso que Él hizo. Ahora bien, Pablo, en medio de este versículo, está pidiéndole a la iglesia que sean ellos uno solo, que tengan un mismo hablar, que tengan un mismo pensamiento y un mismo sentir entre todos. ¿Y qué significa eso de tener un mismo pensamiento? ¿Qué significa eso de tener un mismo sentir? Pues bien, recordemos también que, ¿recuerda lo que yo le expliqué antes de empezar de ser individuo? En la iglesia, el ser individuo no es válido porque la Biblia nos enseña lo contrario. La Biblia nos enseña que como hermanos debemos tener un mismo sentir, debemos hablar una misma cosa. Y hay diferentes iglesias en nuestro país, ¿cierto? Con diferentes perspectivas y diferentes situaciones. Pero ¿sabe qué? La iglesia es una sola porque es la iglesia de Dios. La iglesia de Corinto estaba siendo influenciada porque en ese tiempo, ya le voy a explicar, había muchas divisiones por el contexto en el que estaban. Pero Dios ha sido fiel en que lo tuvo en cuenta y desde el Antiguo Testamento prometió que a su pueblo, que a su iglesia le iba a dar un solo corazón, un solo sentir y un solo camino. ¿Y quién es ese solo camino? Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya vemos reflejada la obra de Jesucristo, viniendo a la tierra, marcando ese único camino que nos dio la vida eterna. Pero Dios lo había prometido desde antes, que nos iba a dar un solo corazón, una unidad, una fe en Él, un solo camino. Cuando llega el Mesías a nosotros, hemos entendido que Él es aquel que empieza a darnos ese vínculo de unidad. No hay otros caminos. Yo sé que algunas religiones han dicho, yo soy el verdadero camino, pero su camino no es camino de vida, sino de muerte. No están de acuerdo con el único Dios. No está el mensaje de la cruz. Jesús vino a nosotros como el vínculo perfecto y solo a través de Jesucristo es que nosotros tenemos la unidad. Ahora, quiero que busque conmigo el libro de Jeremías, el capítulo 32 y leeremos el versículo 39. Jeremías 32, 39.
Jeremías, capítulo 32, verso 39. ¿Recuerda que le hablé que Dios había hecho una promesa? Pues está aquí en este verso y dice: y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Oh, aquí está esta promesa. Por eso la iglesia de hoy debe tener un solo Señor, debe tener una sola fe, porque Él prometió darnos un solo corazón y un solo camino, y en ello nos iba a formar por bien nuestro y bien de nuestra descendencia. Por eso hoy, congregados como iglesia, entre nosotros hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, una sola fe. ¿Será que nos hace falta algo más de eso? No, un solo bautismo, por el cual proclamamos a los demás que somos seguidores de Cristo y que nuestra vida pasada quedó allí enterrada para levantarnos a dar testimonio de que somos seguidores de Él. Nuestra fe, ¿en quién está? En el único Dios. Y eso es lo que hoy nos congrega y nos hace ser iglesia. Ahora, esto es gracias a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, antes de ir a la cruz, hace una oración al Padre y le dice: Padre, yo deseo que ellos estén en mí como yo estoy en ti y que seamos uno solo. Era un vínculo perfecto. Gracias a la oración de Jesús, hoy como iglesia estamos unidos tanto a Jesucristo y la obra de la cruz como al Padre. Y por eso el Espíritu Santo acciona en nosotros en medio de esa unidad. Jesús lo pidió al Padre y es tan hermoso leerlo. Cuando estábamos enseñando el Evangelio de Juan, la primer clase, y empezamos a explicar lo que es el Evangelio de Juan, yo no puedo negar que me sorprendí y me estremecí cuando Jesús dice: ellos en mí y yo en ti, el Padre en mí y en ellos, estableciendo un vínculo de unidad, uno solo y perfecto. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser esto posible sino únicamente a través de la fe? Así que quiero que vaya conmigo y lo leamos. Juan 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21. ¿Listos? Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de la iglesia jamás fue que estuviera dividida. El propósito de ser iglesia es que estuviéramos en unidad con el Hijo y con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque los de afuera iban a creer que Jesús es ese Dios único. Para que el mundo al vernos crea. Para que el mundo al ver la unidad crea que Jesús es Dios. Ahora imagínese que Abba Padre empiece a reñir y a reñir entre sí también. ¿Qué va a ver la gente de afuera? Eso no tiene sentido. No creerán en quién es el Hijo porque no estamos dando testimonio de que el Hijo es uno con el Padre. ¿Qué nos está enseñando su palabra? Somos uno, un mismo acuerdo, un mismo hablar, un mismo sentir, con el fin de que el mundo crea que Él es el Hijo. Ahora,
Me iba a adelantar, pero no es el momento de adelantarme. Así que vamos nuevamente a pensar en este ruego que hace Jesús al Padre, con el propósito principal de que el mundo crea, de que Él fue enviado del Padre. Esa es la consecuencia de la unidad, de surgir como iglesia. Por eso entre nosotros no puede haber divisiones ni contiendas. El propósito es que el mundo crea, y Pablo lo entendió muy bien. Por eso viene a reforzarlo a la iglesia de Corinto, que está pasando por una situación de división entre judíos, entre gentiles y entre aquellos que siguen a diferentes mensajeros del evangelio. La iglesia, el propósito por el cual Dios la estableció es para que tuviera el vínculo de la unidad. Pablo no lo hace exhortándoles, Pablo no lo hace imponiéndose como apóstol, Pablo lo hace desde la reflexión del mensaje de la cruz. Vamos entonces a retomar la carta, Primera de Corintios, el capítulo 1, y vamos a continuar el verso 11 y 12. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En estos versículos, Pablo quiere explicarles por qué la carta, por qué les está hablando de la unidad, por qué les está hablando de un mismo sentir. Porque en la situación que está viviendo ellos como iglesia de Corinto, un grupo de ellos llega a informarle. ¿Qué? Que hay un grupo que está apoyando a Pedro. Aquí no lo llaman Pedro, sino lo llaman Cefas. ¿Y por qué le están diciendo Cefas? Pedro era judío, recordémoslo. Y Pedro tenía conocimiento de la ley. Y Pedro siguió a Jesús y las enseñanzas de Jesús, pero cuando Jesús parte, Pedro tiene ese dilema en que aún es necesario seguir la ley y hacer lo que la ley dice. ¿Recuerdan que más adelante Pedro y Pablo pelean? Porque Pablo lo llama a la exhortación y le dice: ¿por qué estás imponiendo la ley? Esa es la primera problemática, y por eso algunos que simpatizan con Pedro empiezan a seguirlo. Pero hay otro personaje y se llama Apolos. En Hechos, el libro de Hechos nos cuenta quién es Apolos. Apolos es un servidor del Señor, y Apolos está en Antioquía, y al estar allí es un hombre elocuente, dice la Biblia, que tiene las palabras adecuadas para expresar el evangelio. Yo sé que nosotros hemos reconocido gente con tanta sabiduría, con tanto conocimiento en la teología, con tanta profundidad, que cuando hablan nos descrestan, ¿cierto? Y tenemos esa afinidad y queremos seguirlos por ese conocimiento. La iglesia de Corintio estaba siguiendo a Apolos, pero recordemos que la iglesia de Corinto estaba situada en Grecia, y esa es la cuna de la filosofía, donde muchas personas se paraban en las plazas a hablar y la gente los seguía por la forma en que hablaban. Pero tenemos un tercer grupo, y antes de hablar del tercer grupo, quiero seguir retomando un poco lo de Apolos para entender esa costumbre de Grecia de filosofar, en la que estaba allí la iglesia de Corinto. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es ese pensamiento acerca de la vida, acerca de las cosas existentes, que nos lleva a cuestionar, que nos lleva a interiorizar el propósito y el sentido de la vida. Cuando la iglesia de Corinto escucha a Apolos predicar, tiende esa costumbre, ese contexto de seguirle por las palabras elocuentes. Pero el mensaje de la cruz es distinto a la filosofía. Tenemos el siguiente grupo, el tercer grupo, que es el grupo que sigue a Pablo, y quizás es el grupo más grande. Probablemente en ese grupo no hay
tantos judíos, sino más gentiles, ¿cierto? Quizás seguían a Pablo porque era un hombre de carácter, porque era un hombre que fue el primero que empezó a llevarles el mensaje de la cruz, era un hombre de muy buen conocimiento, quizás por eso tenía seguidores. Y tenemos el último grupo que dice ser el grupo de Cristo. Quizás si eran seguidores de Cristo, no lo podemos juzgar, o quizás lo están diciendo por vanagloriarse frente a los otros grupos. Nosotros, la verdad, sí seguimos a Cristo, pero realmente no sabemos la intención del corazón. El caso es que en esta iglesia hay 4 grupos. Ahora, conociendo esto Pablo, de que hay divisiones entre estos grupos y que no son uno solo, y que están acostumbrados a filosofar y están acostumbrados en ese contexto, él quiere aclararles que el evangelio y el mensaje de la cruz es totalmente opuesto a toda filosofía, es totalmente diferente a toda filosofía, porque el mensaje del evangelio radica en entender la obra de la cruz, no solo en cuanto a la cruz es salvación y perdón de pecados, sino que en la cruz estableció el vínculo perfecto donde de 2 pueblos hizo uno solo. Allí no hay ninguna filosofía, allí es una transformación de vida y del entendimiento, reconociendo la obra del Hijo de Dios por la cual estamos unidos. Pero la filosofía influenció en esta iglesia. ¿Por qué? Por la oratoria, por la reflexión que hay de la vida, del raciocinio del hombre, pero el hombre seguía muerto en su espíritu. Y esto vino a influenciar la iglesia y a confundirla. Y Pablo en este momento quiere explicarles, apártense de ello y miren el mensaje de la cruz. No seguimos doctrinas, seguimos al Dios de la doctrina, aquel que nos dio palabras de vida que tocan a nuestro espíritu y generan ese arrepentimiento y nos dan vida eterna, un solo camino. La filosofía nos presenta demasiados caminos, ninguno de ellos llega al Padre. Por eso la filosofía y el mensaje del evangelio no van de la mano. El mensaje del evangelio va en la cruz de Cristo. Pablo quiere corregir a la iglesia de Corinto en medio de esa reflexión, porque los ama, porque entiende que es con ellos familia en Cristo. Ahora, Pablo empieza a hacerles unas preguntas que los confrontan y las hace muy seguido. Pablo les dice en el versículo 13 de Primera de Corintios, el capítulo 1, donde está expresando esas preguntas y que vamos a leer, les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Les hace 3 preguntas. ¿Y por qué las hace de esta forma? La primera pregunta les confronta y les lleva a la reflexión del mensaje de la cruz, para saber qué hay en su corazón. ¿Está dividido Cristo? ¿Cuál fue el propósito de que el Hijo viniera al mundo y muriera en la cruz? Recuerda que nosotros antes, a causa de nuestros delitos y pecados, fuimos desvinculados de Dios y entramos en muerte espiritual y en oscuridad. No había un vínculo que ya nos uniera a Él. ¿Cómo podíamos regresar al Padre? Sino solamente a través de la decisión del Padre viniendo como hijo y estableciendo un vínculo en la cruz. Nos unió nuevamente al Padre. Ya no hay judíos, no señores. Ya no hay gentiles, no señores. Somos todos, pueblos y naciones, uno solo en el mundo, a través del mundo, uno solo en el vínculo de la cruz, a través de la obra de la cruz, y tenemos ahora esa relación con el Dios único. Suficiente. ¿Algo más se necesitaría? Amén. Pero ¿sabe qué? De todos los pueblos hizo uno y los vinculó a Dios. Y ese vínculo maravilloso nos hace ser a nosotros
coherederos. Y eso no podría hacerse si Jesús no fuese el camino. Aunque Jesús era el heredero, por vincularnos a través de la cruz nos hizo coherederos, coherederos de un reino, coherederos de la familia de Dios. Voy a dar un ejemplo. Mi abuela, por parte de mi mamá, imagínese que tiene una casa, fincas, un gran terreno, tiene mucha plata, pero todo eso es herencia de mi mamá. Yo soy el nieto. ¿Será que yo puedo ir a exigirle herencia a mi abuela? No, mi mamá es la que puede exigirle herencia a mi abuela y pasarme parte de esa herencia a mí. Pues eso hizo el hijo. Nosotros no podíamos pedirle ninguna herencia a Dios porque estábamos desvinculados de su familia. Pero a través de la obra de la cruz y de lo que Jesús pidió, ahora somos coherederos. Ahora, en la segunda pregunta que Pablo hace, ¿acaso fui crucificado por ustedes? Les estoy preguntando. Recuerda, la iglesia de Corinto tenía un gran grupo de seguidores de Pablo y él se enfrenta a sus seguidores y les dice, ¿yo morí en la cruz por ustedes? Piénsenlo. Yo soy igual que ustedes, un hombre pecador, simplemente un instrumento del Padre para llevar el mensaje del Evangelio. Él a mí también me salvó. No soy nada más. Pablo quería que sus seguidores también fuesen conscientes de que no era bueno que fuesen seguidores de Pablo. Yo sé que hoy día en la iglesia hay varios dicen, uy, a mí me encanta cómo Cristian predica. Sí, yo entiendo, sabe que somos humanos y tenemos cosas afines y nos admiramos. Pero lo más importante es que podamos entender con los ojos espirituales que no somos seguidores de hombres, sino que somos seguidores del Dios de la vida eterna, que fue el que nos dio salvación a cada uno de nosotros. Amén. Por eso, quíteme de lado y vea a Dios. Mire, Pablo con esta pregunta estaba llevando a la reflexión a la iglesia de Corintio para decirle, ¿será que yo, Pablo, puedo establecer el vínculo entre ustedes y Dios? Jamás, jamás podría yo ser el vínculo perfecto. No puedo. ¿Lo estamos entendiendo? Nosotros como humanos nos desviamos mucho a veces del mensaje del Evangelio. Y hoy el Espíritu Santo con amor nos encamina. No. Por situaciones que hayan en nuestra vida, nada podrá ser el vínculo perfecto al Padre sino Jesucristo. Quizás hemos fracasado en la vida de fe y como iglesia entre nosotros nos hemos burlado de nuestros hermanos, hemos criticado a nuestros hermanos y estamos dañando el vínculo de la unidad. Y Dios es tan misericordioso que en medio de nuestras contiendas y divisiones Él nos exhorta para unirnos, para que la iglesia pueda crecer. Ahora, nuevamente en Corintios, vamos a leerlo desde el 13 al 17. Primera de Corintios, capítulo 1, desde el verso 13 al 17. Sí, desde el verso 13 al 17. Nuevamente dice así, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14, dice así, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, con esto que Pablo está diciendo,
¿Está afirmando algo del bautizo? ¿Será que el bautizo no sirve? No, lógicamente Pablo sabe que el bautizo es importante dentro de la vida de fe, pero Pablo quiere explicar cuál es el propósito del bautizo. ¿Qué es en sí lo que simboliza el bautizo? En nuestra decisión de seguir a Jesús, yo me bautizo como una muestra ante los demás de lo que estoy testificando. Cuando somos novios y queremos casarnos, hago el matrimonio público como muestra de mi compromiso y fidelidad a mi pareja. Cuando yo me bautizo, hago una muestra pública de que ya no voy a seguir mis principios y lo que pienso acerca de la vida, sino que voy a seguir a Cristo. Ahora, el bautizo es para que los demás miren que yo seguiré la cruz, porque la cruz es la que me perdonó los pecados, es la cruz la que hizo el vínculo perfecto con mi Padre. Ahora, ese es el vínculo perfecto. Así lo estableció Dios, el Dios único. Ahora, Pablo insiste en esto en los últimos versículos en su carta a la iglesia de Corinto. ¿Para qué? Para que miren la obra de la cruz, para que miren la resurrección y para que la fe de ellos esté puesta allá y no en Pablo, y no en Apolos, y no en Cefas, sino en Jesucristo y en la obra que Él hizo a favor de nosotros. El bautizo jamás nos traerá salvación, sino la cruz. Porque la cruz fue en donde de dos pueblos se hizo uno solo, en unidad. ¿Será que nos pueden destruir como iglesia unida? Satanás querrá arremeter contra la iglesia, pero ¿sabe qué? Las puertas del infierno no pueden vencer a la iglesia. Pero si usted se sale de la unidad, será muy fácil de ser destruido. Si usted se encuentra en la unidad de la iglesia de Dios, allí perseveraremos juntos. Pablo, en su mensaje a la iglesia, les pretende que la iglesia tenga ojos abiertos y todo velo sea roto, para que no sigan más palabras vanas de hombres que hablan con demasiada sabiduría, sino para que no se desdibuje el mensaje principal, tan sencillo de la vida eterna, el mensaje que nosotros seguimos. Finalmente, Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5 dice, Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Muy bien. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Así que solo hay un Dios, pero así como solo hay un Dios, hay un solo mediador entre los hombres. Ese mediador es Jesucristo hecho hombre, el vínculo perfecto. Comprendiendo esto, que Jesús es el vínculo perfecto y es el único vínculo, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el vínculo del matrimonio? ¿Cuál? Usted pensará, lo que me une a mi pareja, pues los hijos. No. Lo que me une a mi pareja puede ser el sexo. Pues no. Lo que me une a mi pareja, pues el dinero. Facturamos. Pues no, no es.
¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. El amor. El vínculo del matrimonio es el amor. Claro, como consecuencia de ello está el deleite en la intimidad, están los hijos, está el manejo de las finanzas juntos, pero el vínculo es el amor. Ahora, ¿cómo, relacionando esto, cómo nos vinculamos con ese Dios único? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos vinculamos cada uno de nosotros? Con Jesucristo, con la cruz, con la obra de la cruz, que es una obra eterna y para siempre. Allí, en el vínculo perfecto, seremos uno con el Padre. Entendemos. Por eso el amor de Cristo nos constriñe y por eso nuestro interés es predicar la cruz. Pablo le habla a la iglesia de Corintio: no se deje descrestar por vanas palabrerías. No olvide cuál es la doctrina de la cruz. No la dejemos de lado en la enseñanza, en la predicación de las iglesias. No pretendemos ser una iglesia grande, millonaria. Quizás unos se dejan descrestar por eso. Pero realmente, ¿qué es lo que nos hace ser iglesia? Es el mensaje de la cruz. Y por eso hoy día, al no entender eso, estamos en contiendas, estamos en divisiones. Ay, yo no voy a esta iglesia, es que esta iglesia es muy ruidosa. Ay, a mí me gusta más bien esta. Ay, no, en esta el pastor pelea mucho. Este pastor sí es lindo, 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 amoroso, precioso. Yo lo sigo, es a él. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos, somos débiles. Y desdibujamos lo principal que nos hace ser iglesia. El vínculo que estableció Jesús con nosotros en medio de su obra perfecta y que nos hace sentir que somos iguales todos en la casa de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia Palabra Viva, por todo el proceso que tuvo con nosotros y desde allí la decisión que hemos tomado de continuar como iglesia Abba Padre, incluyendo la comunidad sorda. Todos en unidad, porque somos el cuerpo de Cristo y no podemos estar desmembrados. Y la cabeza es Él. En mi casa, mi perro pelea con su propia cola. Y yo lo veo que muerde la cola y pelea él mismo con su cuerpo. Y digo, está loco este perro. Pero ¿sabe qué? Como iglesia a veces tendemos a mordernos la cola. A veces tendemos a desmembrarnos. ¿Sabe qué? Así no funcionamos, no podemos funcionar porque no tendremos cada uno de nuestros miembros. Hasta el dedo pequeño lo necesito para rascarme la oreja, ¿cierto? Como iglesia, ¿cuál es el fundamento? Es Cristo, su amor, su vínculo perfecto establecido en la cruz. Cuando lo comprendo qué es ser iglesia. Corinto, a pesar de lo que había experimentado, no había entendido la doctrina de la cruz y por eso Pablo los llama a la exhortación. Hay un solo Dios, hay una sola iglesia. Termino con 2 versículos. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos, capítulo 4, el verso 32. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Nada es propio. Todo lo compartían en sí porque tenían un solo Dios. Salmo 133:1. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Armonía, en esa paz, en ese acuerdo, en eso que es agradable y que es consecuencia de Cristo. No hay destrucción, no hay división, hay unidad.
Solitos no tendremos armonía. Solitos estaremos frustrados y el enemigo aprovechará para desviar nuestra vida. Pero en el vínculo perfecto, en la unidad, seguiremos adelante a pesar de las cosas y tendremos paz mirando a Cristo. No mire el predicador, mire a Cristo. Piense en la cruz. Imagínese que Jesús no hubiese venido a morir por nosotros en la cruz. Estaríamos tan perdidos, pero su amor hizo tantas cosas eternamente y para siempre, vinculándonos con la paternidad de lo alto. Pongámonos de pie. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Nosotros hemos comprendido y entendido a través de tu palabra, a través de lo que Pablo escribió a la iglesia y que hoy escribe a nosotros, que a veces en lo íntimo de nuestro corazón guardamos odio, guardamos rencillas, entramos en desacuerdos, ponemos la mirada en las personas, Señor. Pero tu Espíritu Santo hoy nos ha enseñado y nos ha dejado ver que hemos estado desvinculados de tu casa y que la iglesia de Dios es una sola, es su novia, es su esposa. Y que aunque haya situaciones difíciles y relaciones difíciles que llevamos como humanos, juntos estamos siendo el cuerpo de Cristo, habitando en unidad. Te pedimos perdón porque nos desviamos fácilmente, porque nuestro corazón es malvado, Señor, y a veces vamos en contra de lo que tú has establecido como iglesia. Sana, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma, para que este 2023 no hayan cosas ocultas que te desagraden, que entren a corroer lo que tú has establecido en tu plan perfecto, sino que te entregamos nuestro corazón en libertad a ti. Y a través de la gracia infinita, muéstranos tu amor. Muéstranos el vínculo que has establecido para que seamos uno. Tú has visto y has escuchado nuestro actuar, que se ha desviado tras los hombres. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. Gracias porque eres el fundamento de la iglesia. Llénanos, Espíritu Santo, en una sola unidad hoy. Llénanos. Nuestro compromiso es contigo, Señor, de habitar en ti y tú en nosotros. Qué lindo lo que Jesús dijo y lo que le expresó a la samaritana cuando ella dijo: ¿dónde debo adorar? No puedo ir donde adoran los judíos. ¿Cuál es el lugar donde puedo adorar? Y Jesús le dijo: no es un lugar específico, porque Dios es espíritu. En cualquier lugar encontramos tu presencia, Señor. No podemos discutir cuál es la mejor iglesia en Bogotá. Todas son la iglesia de Dios, en donde se siente tu presencia, en donde aprendemos tus palabras, en donde somos transformados por lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.